Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestro querido Emilio Carrillo. Viene a compartir la conferencia Si Dios es yo, ¿por qué no vivo como Dios? Emilio Carrillo es economista, escritor de numerosos libros y artículos, experto internacional en desarrollo local por las Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública. Ha sido profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. A partir de una serie de experiencias vitales y de conciencia, su atención se centra en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad, campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres. Antes de dar paso a nuestro invitado, vamos a informarte de las giras organizadas por Mindalia que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, María del Mar Rodilla, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos, especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento, estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, así como consultas individuales. Si quieres más información puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras o también pulsar en nuestro banner, en el banner superior de la página web. Para participar en directo, y como siempre os digo, es muy sencillo, podéis usar el chat que podéis encontrar a la derecha del vídeo y donde puedes hacer tus preguntas a Emilio en esta velada. Al final de su exposición las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Emilio Carrillo y la conferencia Si Dios es yo, ¿por qué no vivo como Dios? Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte, encantado de compartir con vosotros. Pues un abrazo enorme, Emilio. Vamos a recordar mirar a la cámara dentro de lo posible, a los espectadores. Esto es, así que todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas amigos y amigas. Muchas gracias por incorporaros a esta emisión de Mindalia Televisión. Mi agradecimiento a Mindalia, mi agradecimiento a John por hacer de coordinador en este encuentro. Y como sabéis, la convocatoria del mismo tiene como elemento de referencia el hecho de que si en tantas tradiciones espirituales, yo diría que en todas, es el tronco común, de hecho, de todas las tradiciones espirituales, se afirma que la divinidad está en cada ser humano. Si eso es así, si en definitiva Dios es cada uno de nosotros y en nuestra auténtica naturaleza, en nuestro genuino ser, atesoramos esa divinidad, nos deberíamos preguntar por qué entonces no vivimos como Dios. Sé que esta pregunta es un poco provocadora en su enunciación, pero también se trata de eso, también se trata de movernos, también se trata de que haya algo que nos haga realmente recapacitar sobre el hecho de que teniendo una naturaleza, teniendo una consistencia, teniendo una conciencia en definitiva, que va más allá de lo perecedero, más allá de este cuerpo físico, este yo emocional, físico, mental que todos poseemos, y hay algo más en nosotros que eso es, por tanto, lo auténticamente genuino y verdadero, porque es lo imperecedero, es lo no efímero, es lo que no va a conocer la muerte. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vivir en coherencia con esa divinidad que todos atesoramos? Obviamente, responder a esta pregunta y el proponer una práctica excede con mucho la media hora, 35 minutos, que voy a compartir con vosotros y con vosotras, con lo que tenéis que permitirme que sea extremadamente coloquial y también, por supuesto, telegráfico en mis mensajes. Sí quiero compartir al respecto que todas las tradiciones espirituales, de una manera u otra, lo que han afirmado es que para vivir en coherencia y en consistencia con lo que realmente somos, es decir, con nuestra genuina divinidad, es absolutamente imprescindible dos cosas. Hay más, amigos y amigas, hay más. Pero permitidme que de corazón, en este intento de resumen, ponga el énfasis en las dos cuestiones que todas las tradiciones espirituales, filosóficas, todos los sabios y sabias han insistido principalmente. Primero, el serenar, el tranquilizar nuestro mundo emocional y mental. Segundo, la expansión de la mente abstracta. Estos son dos pilares fundamentales, son dos grandes focos que, insisto, todos los sabios y sabias han puesto de manifiesto.
el serenar, tranquilizar, calmar nuestro mundo emocional y mental, por una parte, y por otra parte, la expansión de la mente abstracta. Voy a dedicar este tiempo que voy a compartir con vosotros y profundizaremos en los extremos que os parezcan más interesantes en el coloquio posterior, hablando de estos dos asuntos. Empecemos por lo primero, por calmar, por serenar nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Fijaros, el yoga, que yo creo que de una forma u otra todos sabemos lo que es, con más profundidad, con menos profundidad, practicándolo, no practicándolo, pero el yoga tiene un texto base, un texto que es su gran eje, los Yoga Sutras de Patanjali. En versión escrita se conocen desde el siglo II y de boca a oído vienen de mucho antes, 2500, 2400, 2600 años antes que la época actual. Pues bien, en esos Yoga Sutras de Patanjali, en el segundo de esos sutras, de esos aforismos, de esas pequeñas frases, de los 196 aforismos o sutras que tiene ese texto, se nos hace una pregunta implícita. ¿Qué es el yoga? Y dice, el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente, la inhibición de las modificaciones de la mente. Entendiendo por inhibición el acabar, el terminar, el cesar, y entendiendo por inhibiciones de la mente, por modificaciones de la mente, todo lo que tiene que ver con las turbulencias y perturbaciones emocionales y mentales que tenemos los seres humanos. Esa es la esencia del yoga, según los Yoga Sutras de Patanjali, del que han bebido todas las escuelas, todas las corrientes de yoga que actualmente hay en el mundo. ¿Por qué se le da tanta importancia a ese tranquilizar, a ese calmar nuestro mundo emocional y mental? Lo podéis entender, creo, muy fácilmente con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que nos metemos en el agua del mar, en el agua del océano. Nos vamos introduciendo en ese agua y cuando el agua nos llega a la altura del pecho, miramos hacia abajo. Y al mirar hacia abajo, cuando el agua está limpia y sobre todo cuando el agua está tranquila, podemos vernos los pies y ver el fondo. En cambio, cuando el agua está turbulenta, cuando el agua se está moviendo, ¿qué es lo que vemos? El propio movimiento del agua, como mucho un reflejo distorsionado de nuestra cara, de nuestro aspecto físico. Ya está. Cuando el agua se mueve, no podemos ver el fondo, no podemos ver la realidad, sino que se queda atrapada en ese movimiento. Este ejemplo pone de manifiesto lo importante que es que en nuestra vida tengamos tranquilo, sereno nuestro mundo emocional y mental. Porque mientras que ese mundo emocional y mental no esté tranquilo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que capta nuestra atención? ¿Qué es lo que atrapa nuestra atención? Esas turbulencias emocionales y mentales. Y medio en broma, medio en serio, me gusta compartir que yo puedo comprender que te duela mucho la uña del dedo chico de tu pie izquierdo. Y es verdad que cuando duele, duele mucho esa uña del dedo chico del pie izquierdo. Pero te puedo asegurar que la vida es mucho más que la uña de tu dedo chico de tu pie izquierdo. Esto es obvio, pero sin embargo sabemos que cuando nos duele esa dichosa uña del dedo chico del pie izquierdo, toda nuestra atención queda captada, queda atrapada, queda cogida por ese dolor. Esto es lo que nos sucede, dicho metafóricamente, con las turbulencias emocionales y mentales, que cuando nos afectan, esa turbulencia es como esa lámina de agua que nos impide ver la realidad que hay en el fondo y queda atrapada y cogida por la propia turbulencia, por la propia perturbación. De ahí que, insisto, todas las tradiciones en consciencia nos hayan hablado de la necesidad de inhibir las perturbaciones de la mente y del mundo emocional y de la mente. Podríamos preguntarnos el cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Podemos entrar en ello en el coloquio. Planteo algunas sugerencias que nos han hecho los sabios y sabias de todos los tiempos. Fundamentalmente 3. La primera, para calmar tu mundo emocional y mental, es la práctica de la nariz vertical. ¿Qué significa eso de la nariz vertical? Estate atento a ti mismo. Obviamente nuestra nariz es vertical y eso es una metáfora para decirnos que prestemos atención a nosotros mismos. Obsérvate, mírate. Y la nariz vertical tiene 3 grandes fases. Primero, te observas. Segundo, tomas conciencia de lo que se mueve en ti, de lo que se mueve en tu mundo emocional, de lo que se mueve en tu mundo mental. Y en tercer lugar,
en vez de proponerte hacer cosas al respecto, en lugar de meterte en el lío de qué hago ante esas turbulencias emocionales y mentales, lo acepto, las acepto. Así de sencillo es la práctica de la nariz vertical. Me observo, tomo conciencia de lo que se mueve en ese mundo emocional y mental y lo acepto. Muchas personas se pueden preguntar, bueno, pero una práctica tan simple, ¿de verdad que tiene algún tipo de efecto? Me gusta decir, practícalo, ponlo tú mismo en práctica y verás que cuando en tu vida aparece cualquiera de esas turbulencias, enfado, codicia, envidia, ira, cólera, etcétera, etcétera, cuando te observas a ti mismo y te das cuenta de que esos movimientos, esas turbulencias emocionales y mentales están ahí, al observarte y al tomar conciencia, a continuación, acéptalo, acéptalo. No te pelees con esa realidad, por las razones que sea. Ese hecho, esa situación, esa circunstancia, esa persona está provocando en ti esa turbulencia. Te observas, te das cuenta y lo aceptas. Iréis comprobando cómo con esta práctica continuada se produce ni más ni menos que el hecho de que esa perturbación, esa turbulencia, va a aparecer cada vez menos en tu vida. Te seguirás enfadando, sí. Seguirá apareciendo esa cólera o esa envidia, sí. Pero irá apareciendo cada vez menos. Y además, cada vez que aparezca, durará menos. Os invito a practicarlo. Los sabios en yoga dicen que el yoga es una ciencia. Y en esa ciencia se incluye la inhibición de las perturbaciones emocionales y mentales. Y ahí hay que inscribir esta práctica de la nariz vertical. Y como es una ciencia, puede ser practicada y puede ser comprobada en la realidad. Segundo, también para tranquilizar, para serenar tu mundo emocional y mental, es importante atender a los consejos, a las sugerencias que todas las tradiciones espirituales nos han dado sobre consejos de vida. Consejos de vida. Los mandamientos cristianos que hablan de no robar, de no matar, de no mentir. Los paramitas budistas, que en su versión de 7 o en su versión de 10 nos da también una serie de consejos de vida que tienen similitudes con los consejos cristianos. La práctica del yoga y la práctica del hinduismo, que en sus primeras etapas nos hablan de llama ni llama, llama ni llama, llama, cosas que deberías podar de tu vida, ni llama, cosas que deberías incluir en tu vida. Bueno, pues tanto los mandamientos como los paramitas, como la práctica de yoga y del hinduismo de llama ni llama, todo ello lo que nos dan son consejos de vida. Y hay grandes coincidencias. No mientas, no robes, no codicies, no dañes, no mates, no dañes a ninguna forma de vida, etcétera, etcétera. Reflexionar. ¿Por qué tantos instructores espirituales han hecho hincapié en estos mismos consejos, aunque en distintas escuelas, aunque en distintas corrientes espirituales? Por supuesto que no tiene nada que ver de la malinterpretación que se ha hecho, de que si haces tal cosa o tal cosa, estás haciendo mal y estás pecando, y al pecar se te puede castigar y puedes ir al infierno. Ese tipo de cosas forman parte de una visión muy infantil de la espiritualidad. La realidad es que esos consejos de vida están ahí para que te calmes, para que te tranquilices. Si lo reflexionáis con serenidad, os daréis cuenta que no robar, no dañar, no practicar la violencia, no mentir, etcétera, etcétera, cuando eso se va quitando de la vida, nos vamos tranquilizando, porque con el daño, porque con la mentira, porque con la codicia y el robo, porque con la envidia, etcétera, etcétera, ¿quiénes somos los principales afectados? Por supuesto, la persona que lo recibe, pero los principales afectados somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos turbamos en nuestro mundo emocional y mental, porque esas prácticas, esas formas de actuación en la vida nos generan inquietud, nos sacan de nuestra casilla, nos intranquilizan y nos impiden vivir una vida serena y una vida calmada. Por tanto, junto con la nariz vertical, esto es lo segundo que en este esquema que estoy efectuando me atrevo de corazón a compartir con vosotros, para serenar vuestro mundo emocional y mental, hacer casos de esos consejos que las distintas tradiciones espirituales nos dan como consejos de vida.
Y en tercer lugar, también para tranquilizar nuestro mundo emocional y mental, por supuesto que hay un elemento clave. Deja de identificarte con tu pequeño yo. Deja de identificarte con aquello que no eres. Deja de identificarte y fascinarte con aquello, esa parte de ti que conoce la muerte, que va a morir, que tiene fecha de caducidad. Esa parte que está llamada a morir con el fallecimiento físico o después, pero está llamado a disolverse, está llamado a fallecer. No te identifiques con eso. Ese pequeño yo no eres tú. Y cuando te identificas con él, lo único que te trae a tu vida es precisamente esa turbulencia, esa perturbación emocional y mental a la que estamos haciendo referencia. Y lo que quiero también compartir con vosotros es que para dejarnos de identificar con el pequeño yo, que no somos, porque es nuestro componente efímero, para dejar de fascinarnos y de aferrarnos a nuestro pequeño yo, no se trata de tomar una decisión mental. No se trata de decir, pues ya a partir de ahora no voy a identificarme con lo efímero, con lo pasajero que puede haber en mí. No, porque eso lo está diciendo la mente, lo está diciendo la mente concreta de la que hablaremos dentro de unos minutos. Y eso forma parte del pequeño yo, con lo cual es una especie de pescado que se muerde la cola. No vas a salir del lío. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo. Para dejar de identificarte con el pequeño yo, lo que tienes que hacer es aplicar ahí la nariz vertical. Es decir, aplicar ahí el darte cuenta de cuando el pequeño yo aparece en tu vida. Y cuando te das cuenta, aceptarlo. Darte cuenta, te observas, te das cuenta de cuando ese pequeño yo aparece en tu vida y lo aceptas. Esa es la forma de que ese pequeño yo, en su presencia, vaya poco a poco desapareciendo de escena, con la observación, con la toma de conciencia y con la aceptación. Como sé que esto puede parecer un poco confuso a más de uno, a más de una, os pongo un ejemplo. Cuando aparezca una voz en vosotros que os dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, ese es el pequeño yo. Nuestro yo verdadero, nuestro yo superior, lo que verdaderamente somos, sabe que las cosas son como cuando corresponden, sabe que todo tiene un sentido profundo, que en la vida no hay casualidades, sino que todo está lleno de sincronías y de causalidades, y por tanto tiene una gran confianza en la vida. En cambio, el pequeño yo está siempre tenso y quiere que las cosas sean en cada momento como él quiere. Eso nos genera perturbación, eso nos genera turbulencia. Esa es una manifestación de esa identificación con el pequeño yo. Cuando eso aparece en tu vida, pues que las cosas tienen que ser lo que yo quiero. Cuando aparece en tu vida, te observas, tomas conciencia y lo aceptas. Acéptalo incluso con una sonrisa. Ya está aquí ese ego, ya está aquí ese pequeño yo. Igualmente, cuando hay algo en ti que está en clave de pasado, de futuro, de pasado, eso es propio del pequeño yo. El verdadero yo, nuestro yo superior, vive en el aquí y ahora, vive centrado en el momento presente, no se pierde en esa dialéctica absurda del futuro y del pasado. Cada vez que aparezca el término problemas en tu vida, eso es el pequeño yo, porque el conductor sabe que los problemas no existen, que son todo experiencias, oportunidades. Cuando aparezcan en tu vida dudas que te paralizan, que te quedan eso paralizado, date cuenta que es el pequeño yo, porque el yo superior, por supuesto que aparecen dudas en la vida, pero esas dudas, desde el yo superior, son factores de impulso, son dudas activas que te ayudan a crecer, porque para crecer hay que tener dudas y hacerse preguntas. Claro que sí. Cuando en nuestra vida cotidiana aparecen reacciones en lugar de acciones, es decir, cuando vamos viendo que nuestros comportamientos, en lugar de estar ligados a una decisión interna, son simplemente respuestas automáticas de sistemas de creencias que la sociedad, la familia, los amigos, los medios de comunicación han metido en nuestra cabeza como programas informáticos, eso es el pequeño yo. Y podía seguir así, con muchos otros ejemplos, pero para ajustarnos al tiempo que tenemos, insisto en el hecho de que os deis cuenta que el pequeño yo está ahí, que nuestra identificación con él está ahí y que para que esa identificación vaya desapareciendo poco a poco, lo importante es observar cuando esa identificación aparece, con los ejemplos que acabo de poner, tomar conciencia y aceptar. Así es, amigos y amigas, muy brevemente resumido, son unas prácticas, personalmente entiendo que bastante simples, para que nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental se vaya serenando y de esa forma
las turbulencias emocionales y mentales también se vayan tranquilizando y la lámina de agua vaya calmándose para que podamos ver la realidad de la vida, ver la realidad de las cosas, ver en definitiva la verdad, la gran verdad que es esa divinidad que todo lo llena, incluido a nosotros mismos. Esta es la primera pieza que nos han aconsejado siempre a la hora de que nuestra divinidad, nuestro auténtico ser, aparezca en escena. Y la segunda es la expansión de la mente abstracta. ¿Qué es esto de la mente abstracta? Pues bien, como muy bien sabe la psicología moderna y viene desde la noche de los tiempos, vuestro mundo mental y el mío, vuestro plano mental y el mío, tiene dos niveles, un nivel inferior y un nivel superior. El nivel inferior es lo que algunos psicólogos llaman actualmente la mente concreta y el nivel superior la mente abstracta. Y cada nivel de nuestro plano mental, el inferior y el superior, tiene una funcionalidad, sirve para algo. El nivel inferior, todo lo que tiene que ver con nuestra mente concreta. ¿Para qué sirve? Muy sencillo, para lo concreto, de ahí el nombre, es decir, para las cosas cotidianas, para nuestro día a día, para todas las cosas que hacemos desde que ponemos el despertador por la noche hasta que suena el despertador por la mañana y nos despertamos gracias a él, y a partir de ahí todas las actividades que vamos desarrollando en el día a día, las laborales y las no laborales. El pequeño yo, esa mente concreta es la que nos ayuda a comunicarnos. El lenguaje pertenece a la mente concreta. Todo lo que tiene que ver con la agenda, con la organización, con la planificación de nuestro día a día, tiene que ver con la mente concreta. A la hora de plasmar determinadas cualidades que tengamos, determinadas capacidades, la música o la pintura, necesitamos la mente concreta. Por ejemplo, a la hora de pintar un cuadro, a la hora de tocar el piano. Para estas cosas y muchas más sirve la mente concreta, pero como su nombre indica, es para el sota, caballo y rey de lo cotidiano y de lo material. Ahora bien, junto con la mente concreta, tenemos otro nivel, la mente abstracta, el nivel superior de la mente. ¿Para qué sirve ese nivel? Para centrarnos y ocuparnos de lo trascendente, es decir, de lo que trasciende lo cotidiano y el sota, caballo y rey de lo material. Lo que, en lugar de mirar lo particular y concreto, mira lo universal. Y a partir de ahí, ese nivel superior de la mente es el que en vosotros y en mí está capacitado para hacerse e intentar responder las grandes preguntas que desde la ciencia, desde la filosofía o desde la espiritualidad siempre se ha hecho el ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Y el universo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Cuál es el sentido profundo de la existencia? ¿Qué hago yo aquí? Etcétera, etcétera. Esas grandes cuestiones, insisto, que han estado siempre ahí en la evolución de la humanidad desde la perspectiva científica, filosófica o espiritual. Para eso está la mente abstracta. ¿Cuál es el problema del ser humano común? Que la mente concreta la está utilizando todo el día y la mente abstracta prácticamente no la utiliza. Si repasamos nuestra vida cotidiana, podemos comprobar esta gran verdad. Podemos comprobar que en el día a día estamos utilizando la mente, claro que sí. No paramos de usar la mente. Pero, ¿qué usamos? ¿La concreta, nivel inferior, o la abstracta, nivel superior? Si nos observamos a nosotros mismos, podemos comprobar que la mayor parte del día, y no solamente del día, de las semanas, y no solamente de la semana, de los meses, y no solamente de los meses, de los años, y en definitiva, de casi toda nuestra vida, estamos permanentemente en funcionamiento con la mente concreta y con un olvido absoluto de la mente abstracta, porque siempre que no nos planteemos realmente esas cuestiones trascendentes, no estamos usando la mente abstracta. A partir de ahí, yo os propongo que expandamos, que utilicemos, que usemos la mente abstracta, que la expandamos a través de su uso. Y podemos decir cómo y para qué. ¿Cómo expandir la mente abstracta y exactamente para qué? ¿Qué repercusiones va a tener eso en mi vida? Desde el punto de vista del cómo, siempre que traigas a tu vida cuestiones trascendentes, siempre que en tu día a día metas esas cuestiones trascendentes, estás expandiendo la mente abstracta. Siempre que, por ejemplo, leas un libro que tenga un poquito de enjundia, bien sea de carácter científico, filosófico o espiritual, pero que tenga cierto contenido. Siempre que compartas una conversación con amigos, con amigas, que tenga ese contenido trascendente. Siempre que veas un vídeo, una película, de los muchos vídeos que hay, por ejemplo,
en Mindalia Televisión. Te van a ayudar a poner en funcionamiento y a expandir la mente abstracta. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mundo artístico, desde el punto de vista de la intuición, desde el punto de vista de la inspiración, te va a ayudar a expandir la mente abstracta. Las prácticas de atención plena, el famoso mindfulness, la concentración, la contemplación, la meditación, en general prácticas de silencio y de respiración consciente, te van a ayudar a expandir la mente abstracta. Y estos son ejemplos de cómo usar, de cómo mover, de cómo utilizar la mente abstracta, de cómo hacerlo. Pero habríamos otra pregunta: ¿cómo hacer, cómo expandir la mente abstracta y para qué? ¿Cuál es el sentido profundo de esa expansión de la mente abstracta? Pues mirad, también está descrito desde siempre. Nos lo encontramos en el yoga, nos los encontramos en todas las tradiciones espirituales serias desde hace miles de años. Solo expandiendo la mente abstracta se va a abrir un canal que hay entre ella, entre esa mente abstracta y la mente concreta, que desde hace miles de años le pusieron el nombre de Antakarana. Significa algo así como lo que está antes del alma. Antakarana es el punto de conexión entre la mente abstracta o superior y la mente concreta o inferior. Y en la mayoría de los seres humanos ese punto de conexión está atrofiado. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando la mente abstracta. Cuando se expande la mente abstracta, ese Antakarana también se abre. Los antiguos antes de Jesús hablaban de un cáliz. Hablaban de Antakarana como un cáliz. Un cáliz que se abre cuando la mente abstracta se expande, Antakarana también se abre. Y esa expansión de Antakarana permite que haya una conexión desde la mente abstracta, que está a su vez en conexión con lo trascendente, y la mente concreta, que está en conexión con nuestro pequeño yo, con nuestro mundo mental, con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo físico y con nuestra dinámica de todos los días. Y cuando Antakarana se abre, gracias, insisto, a la expansión de la mente abstracta, a través de ese conducto, lo que somos, nuestras verdaderas cualidades, nuestro verdadero ser, empieza a aparecer en escena. Los antiguos lo llamaban una lluvia, la lluvia de lo que somos sobre los componentes efímeros, físicos, emocionales y mentales que estamos ahora ocupando, que estamos ahora utilizando en la encarnación humana. De esa forma, las cualidades de nuestra alma, las cualidades de nuestro verdadero ser espiritual, como cada uno quiera llamarlo, empiezan a aparecer en escena y van repercutiendo, van influyendo poco a poco, porque esa lluvia, conforme Antakarana se va abriendo debido a la expansión de la mente abstracta, cuando esa lluvia se va manteniendo, eso va repercutiendo en nuestro componente físico, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, en nuestras palabras, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Cada vez están más influidos por nuestro verdadero yo. Y lo que tantas tradiciones nos han dicho, que eso nos va a aportar, por ejemplo, confianza en la vida. Esa lluvia nos va a aportar confianza en la vida. Vamos a ser capaces de ver que la vida está llena de señales, que en la vida no hay sincronías, sino que en la vida no hay casualidades, sino sincronías y causalidades. Nos va a permitir igualmente ver la cantidad de pautas y de patrones que se desenvuelven y despliegan en la vida misma. Igualmente, gracias a la expansión de la mente abstracta y la consiguiente apertura de Antakarana, en esa lluvia va a llegar a nosotros lo que los cristianos denominan gracia, un estado profundo de felicidad incausada, que los budistas llaman ananda, un estado de bienaventuranza, que los hindúes llaman chanti, un profundo estado de paz. Esa es la gracia de los cristianos, es un estado que viene no de fuera, sino de dentro. Ese estado de gracia, esa felicidad incausada, esa paz profunda, no deviene de lo que pase o deje de pasar en el mundo exterior. Tú ya estás centrado en ti y con independencia de lo que pase fuera, se mantiene en ti la calma, se mantiene en ti la serenidad, tú te mantienes en el centro de todo lo que está ocurriendo. Eso es gracias a la expansión de la mente abstracta con el consiguiente apertura de Antakarana. E igualmente, y con esto termino, cuando Antakarana se abre, gracias a la expansión de la mente abstracta, va llegando a nosotros el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? En primer lugar, saber cosas sin saber por qué se saben. Te das cuenta, hay cosas que te das cuenta. Por ejemplo, la muerte no existe. Te lo habrán dicho 1000 veces. Y tú has querido creer a lo mejor de que la muerte no existe. Obviamente la muerte no existe. La muerte existe para el pequeño yo, para ti, lo que realmente eres en tu naturaleza divina. La muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. En cambio, cuando hasta ahora lo venías oyendo,
Puede ser que tú lo hayas incorporado como creencia. Quieres creer que la muerte no existe. En fin, cuando se abre Antakarana y gracias a la expansión de la mente abstracta, ya no es que quieras creer, ya no es una creencia. La creencia se transforma en vivencia. Lo sabes, te has dado cuenta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te has dado cuenta? No lo sabes, pero lo sabes. No tienes ninguna duda de que eso es así. La intuición, la inspiración, el tener esa sabiduría sobre temas sin saber cómo te llega ese conocimiento profundo de los asuntos. Todo eso tiene que ver con el discernimiento, que junto con la gracia, junto con la confianza en la vida, es otro de los grandes regalos de la expansión de la mente abstracta y la consiguiente apertura de Antakarana. Hemos comenzado esta charla haciendo referencia a que nos centraríamos en dos prácticas para que lo que verdaderamente somos, nuestra naturaleza divina, vaya tomando el mando de nuestras vidas, porque no tiene sentido común que atesorando esa naturaleza divina no vivamos en coherencia, consistencia y consciencia con ella. Y para que esto sea posible hemos expuesto, entre un gran menú existente, he querido poner el acento en dos prácticas muy importantes: la inhibición de las perturbaciones emocionales y mentales y la expansión de la mente abstracta. Desde el punto de vista de la inhibición de las modificaciones emocionales y mentales, hemos propuesto tres prácticas: la nariz vertical, el hacer caso a esos consejos de vida que nos dan todas las tradiciones espirituales y el ir terminando con la desidentificación con el pequeño yo, dándonos cuenta de cuando nos identificamos, no peleándonos con él, sino dándonos cuenta de cuando nos identificamos. Y con relación a la mente abstracta, la hemos diferenciado de la mente concreta, hemos hablado de la necesidad y la conveniencia de su expansión, hemos dicho cómo expandirla y a partir de ahí hemos planteado los efectos que nosotros tiene esa expansión a través de la apertura de Antakarana y la lluvia de nuestro verdadero ser en nuestro físico, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, incorporando en nosotros una confianza en la vida, una gracia, un estado de bienaventuranza y de felicidad incausada y un discernimiento que poco a poco nos va situando verdaderamente en relación a lo que somos y a vivir la vida en conexión con eso que realmente somos. Yo creo que a partir de aquí ya he terminado mi exposición y podemos abrir el coloquio para que todas aquellas personas que le interesen planteen las preguntas que vean y podamos profundizar en lo que esquemáticamente he planteado. Pues sí, Emilio, vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes de ello, y como decía al principio, vamos a recordaros todas esas fechas, todas esas informaciones acerca de las giras que va a llevar a cabo durante los próximos meses Mindalia, componentes como Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, María del Mar Rodilla, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras o pulsar en el banner superior de nuestra página web. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas que nos están llegando. Cristian Ávila Sandoval nos dice: hola Emilio, ¿cómo estás? Me llamo Cristian y soy de Chile. Tengo una artropatía en mi pie derecho y sé que es emocional. ¿Qué tipo de terapia puedo tomar para ayudarme? Muchas gracias, Cristian, por tus palabras. Estaré en tu tierra, en Santiago de Chile, a principios de octubre y la verdad es que es una tierra que me encanta. Mira, si tienes seguridad de que es emocional, en caso de que esa sea la veracidad, tener en cuenta que las dolencias, las enfermedades, no solo tienen origen emocional, hay muchos orígenes posibles, pero si tú tienes esa verosimilitud de que la razón es emocional, la solución es muy simple. Tienes que calmar tu mundo emocional, ya está. Tienes que serenar tu mundo emocional. En el lenguaje que hemos utilizado en la primera parte de este encuentro, tienes que inhibir esas modificaciones de la mente, tienes que calmar ese mundo emocional y mental. Y para ello te aconsejo las prácticas que he compartido. Practica la nariz vertical, obsérvate, mira lo que se mueve en ti, ver ese movimiento emocional, a qué se está debiendo en ti, cuál es la causa, qué es lo que lo origina. Y en lugar de pelearte, cuando lo percibas, en lugar de pelearte, acéptalo. Igualmente ve incorporando a tu vida esos consejos de vida que tienen que ver con una vida
yo diría que más saludable, más sana, menos perturbada, eliminando todos esos elementos egoicos, egocéntricos, eliminándolos poco a poco, en la medida de lo posible, los elementos egoicos y egocéntricos que puede haber en tu vida. Y también practica la desidentificación con tu pequeño yo. Date cuenta que ese pequeño yo te está turbando mucho, no eres tú, y estás siempre con exigencias, estás siempre queriendo controlar, programar, proteger, que las cosas tienen que ser lo que él quiere, queriendo muchas cosas, no haciendo caso a lo que los sabios nos han dicho cuando, por ejemplo, Francisco de Asís nos decía aquello de que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ese pequeño yo dice todo lo contrario, necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Con todo esto, Cristian, lo que hacemos es perturbar, lo que hacemos es distorsionar nuestro mundo emocional. Lo que tienes que hacer es hacer la práctica de calma y en la medida en que esa calma vaya llegando a tu mundo emocional, no tengas ninguna duda que las dolencias, que su razón de ser estén precisamente en las emociones, van a ir desapareciendo de tu vida. No tengas ninguna duda. Podemos continuar, John. Bien, otra nueva pregunta. Voy a repetir, perdón Emilio, porque creo ha habido un pequeño fallo con el audio. Carmen Mari Corrales, desde Colombia, decíamos, la enfermedad como la artritis, aunque a veces por el dolor es difícil aceptarla, pero al lograrlo, ¿cómo tomar acciones correctas en lugar de reacciones desesperadas? Es otra cuestión, John, también con el tema de la enfermedad como telón de fondo. Un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Colombia. Muchas gracias, Carmen Mari, por tu cuestión. Mirad, cuando la enfermedad llega a nuestra vida, evidentemente hay una causa. Más allá del síntoma, la que sea, hay una causa, hay una causa. Y ahí donde tenemos que poner nuestra consciencia y la forma de comportarnos para que no sea una reacción, sino una acción consciente, es poner la consciencia en lo que causa la enfermedad. Y tenemos que tener en cuenta de que las enfermedades tienen un abanico para que lleguen a nuestra vida, las posibles causas tienen un abanico bastante amplio. No todo es el mundo emocional, que por supuesto que está ahí y repercute en el ámbito físico, como ha quedado de manifiesto en la pregunta anterior de Cristian, pero junto con la causa del mundo emocional hay otras causas. Hay veces que la razón de nuestra enfermedad está simplemente en prácticas de vida no saludables. Simplemente eso, que comemos más de la cuenta, que no nos abrigamos cuando hace frío y enfermas. Ahí no le tienes que buscar otras explicaciones, salvo tu propia negligencia, porque no has hecho unas conductas de práctica de vida saludable y eso conlleva la enfermedad. Igualmente hay enfermedades que tienen como razón de ser cuestiones kármicas y eso también hay que entenderlo. El karma son todas aquellas cosas que vienen de otra vida y que por su vibración, no es que siempre se presenten, si tú has hecho tal cosa, no es que ahora te vayan a hacer a ti tal cosa. Eso es una visión muy infantil del karma. El karma significa que acciones que por su impacto no han quedado disueltas en una vida anterior, se te presentan ahora en esta vida por su frecuencia vibracional. Y a veces esa frecuencia vibracional se manifiesta en una determinada enfermedad, con lo que hay enfermedades que son kármicas, pero también hay enfermedades que son dármicas, es decir, hay enfermedades que llegan a tu vida para ayudarte a avanzar espiritualmente, que tienen que ver con tu propio plan de vida, dicho claramente, con tu propio propósito de vida. Y esa enfermedad que puede ser de nacimiento o que puede aparecer en un momento determinado de tu vida, tiene una finalidad de apoyo directo, porque la enfermedad kármica es una especie de apoyo indirecto. Esto es un apoyo directo a lo que es tu crecimiento personal y a tu desarrollo en conciencia. Y desde luego también no nos podemos olvidar, hay enfermedades terminales. Es decir, aquí no nos vamos a quedar siempre. Y como no sabemos irnos porque no tenemos la conciencia suficiente como para irnos en conciencia, necesitamos un accidente o necesitamos una enfermedad para poner fin a este ciclo, para parar nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y poder desencarnar. Así que, Carmen Mari, yo lo que te aconsejo es que con relación a la artritis o cualquier otra enfermedad se reflexione sobre cuál puede ser su origen. Desde una mera negligencia, desde un tema que tiene que ver con lo emocional o con una turbulencia mental, una cosa kármica, una cuestión dármica, algo, no es el caso de la artritis, desde luego, que tenga que ver con un carácter terminal para que nuestra vida concluya. Entonces, cuando la enfermedad llega a nuestra vida, ese un sentido tiene y nos corresponde con tranquilidad reflexionar al respecto y una vez que podemos intuir o no cuál es el sentido profundo,
lo siguiente que corresponde, y con esto termino la contestación a tu pregunta, lo siguiente que corresponde es no poner tanto la atención al qué, sino al cómo vivimos el qué. Esa enfermedad ya está en tu vida. Esa artritis, por ejemplo, ya está en tu vida. Tú puedes vislumbrar más o menos cuál puede ser la causa en el menú que hemos comentado hace un momento. Pero independientemente de cuál sea su causa, lo que tienes que centrarte ahora, ya que está en tu vida, es en cómo vivirla. Y vivirla desde la mayor paz, desde la mayor comprensión, desde la mayor aceptación, que no es resignación. La aceptación es fruto de la confianza en la vida que sea posible. Podemos continuar, John. Vamos a seguir con más preguntas. JM García Nieto nos hace una pregunta polémica. Nos dice: observo que habitualmente eres enemigo de comer carne. Y nos pregunta por su lado: ¿Dios no hizo a muchos animales carnívoros? ¿No tiene vida también las plantas? ¿Qué opinas de todo esto? Bien, un tema interesantísimo. Muchas gracias por la pregunta. Lo agradezco muchísimo. En primer lugar, yo no soy enemigo de nada. Respeto absolutamente todos los comportamientos, todas las conductas de vida. Los respeto absolutamente. En la primera parte de mi intervención he hecho referencia a los mandamientos, a los paramitas budistas, al yama niyama de los hinduistas. Hay una coincidencia de todas las tradiciones espirituales en que no mates y no dañes. Y el cristianismo originario, y por supuesto el budismo, por supuesto el hinduismo y todas las grandes tradiciones espirituales hacen referencia al no daño a ninguna forma de vida. No dañes a ninguna forma de vida. Dicho esto, la humanidad ha pasado por muchos ciclos, por muchas circunstancias. Hoy, de hecho, en la humanidad actual hay muchas circunstancias. Ha habido situaciones y las hay todavía donde no hay otra posibilidad que comer carne. Para alimentarte, para tener un alimento, tienes que comer carne. Ha pasado históricamente y todavía hay zonas del planeta donde ocurre eso. Pero ahora bien, os hago esta reflexión a los que vivimos en parte del planeta donde hay otras maneras alternativas de alimentarnos. Porque ahí es donde empieza la consciencia, cuando hay otras alternativas en nuestra alimentación. Reflexionad al respecto. Esa carne que estamos comiendo es la carne de seres vivos. Seres que los animales, como sobradamente ha probado la ciencia, tienen un mundo emocional y un sistema nervioso exactamente igual que el ser humano. Es decir, que tienen capacidad de tener placer y dolor exactamente igual que cualquiera de nosotros. En cambio, a esa mamá animal que acaba de tener una cría, le quitamos la cría. Eso le origina dolor a ella y a la cría. A la cría la metemos en un habitáculo, en una granja industrial, en una explotación ganadera, en un habitáculo que a las pocas semanas ya no cabe, tiene que estar todo el tiempo aprisionado dentro de ese habitáculo el resto de su vida. Mientras que está en ese habitáculo le estamos metiendo productos de laboratorio y hormonas para que engorde, para que crezca lo antes posible, con la finalidad de que cuanto antes también, porque hay que ganar dinero, porque es un mundo de negocios, cuanto antes también podamos llamarla al matadero y asesinarla de forma salvaje, como muy bien ha puesto de manifiesto Paul McCartney en su famoso vídeo de si los mataderos tuvieran las paredes de cristal, nadie comería carne. Y finalmente esa carne, que es un cadáver, y no solamente es un cadáver, es una carne de dolor, te lo ponen en una bandejita en un hipermercado para que tú lo compres y te lo comas bajo la pretendida cuestión de que te aporta nutrientes. Pero por favor, utilicemos el sentido común. ¿Qué nutrientes te va a aportar eso? Es una carne muerta y es una carne de dolor, te estás comiendo un cadáver. La palabra sarcófago, que hoy se utiliza para las tumbas, viene del griego y en su origen significaba aquel que come carne. Ese es el origen de la palabra sarcófago, porque el que come carne se está comiendo cadáveres y él se está convirtiendo en un sarcófago. ¿Qué tipo de nutrientes te puede aportar esa carne? Pero no solamente qué tipo de nutrientes, qué dolor tan inmenso estás ocasionando a 110.000 millones de animales, 110.000 millones de animales que en estos momentos están en esos auténticos campos de concentración que llamamos granjas y explotaciones ganaderas. ¿Qué tipo de vida tú puedes plantear? ¿Qué acercamiento a cualquier tema consciente puedes hacer cuando de esos 110.000 millones de animales, 52.000 millones son asesinados cada año? Y todo eso, insisto, ¿para qué?
para comerte una carne de olor y un cadáver bajo la pretensión que te aporta unas proteínas, que es mentira, porque esa carne no te puede aportar ninguna proteína. Búscala en las frutas, búscala en los frutos secos, búscala en las legumbres, búscala en las hortalizas, búscala en alimentos frescos, alimentos que tengan vida, que estén llenos de prana. Eso es lo que te va a dar proteínas. Pero además de una práctica de vida saludable, por favor, la compasión, que no podemos originar tanto daño, que ahí hay almas grupales encarnadas en esos animales y le estamos cortando su camino evolutivo, le estamos dañando, somos los hermanos mayores y en lugar de tenderle la mano, en lugar de darle amor y cariño, que es cómo conseguimos que un hijo que pueda crecer en conciencia, dándole amor, practicando nosotros, siendo ejemplares en nuestra vida para que nos vea como ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a esas almas grupales encarnadas en animales y que están llamadas a individualizarse, igual que las almas que están en nosotros? En definitiva, vamos a ver, yo no estoy aquí para dar consejos a nadie de nada, ni para intentar convencer a nadie de nada, ni soy enemigo de nada en absoluto. Pero, por favor, cuando tenemos distintas alternativas de alimentación, vamos a recapacitar. ¿De verdad tenemos que comer cadáveres que además son consecuencia de una cadena de explotación y de masacre en campos de concentración? Yo creo que ha llegado la hora de que simplemente con tranquilidad, sin prisas pero sin pausas, no se trata de obligarnos ahora a nada porque eso no conduce a ninguna parte, sino por la conciencia, por la reflexión, vayamos poco a poco teniendo una alimentación consciente que nos ayudará en definitiva a tener una vida también mucho más consciente. Podemos continuar, John. Nos vamos a España con Ana Calvo. Nos dice: buenas noches, Emilio. He escuchado en alguna conferencia que el alma entera no puede estar en un solo cuerpo. Entonces, ¿se divide en más? ¿Me lo puedes explicar? Perfecto, Ana. Muchas gracias. Acabo de hacer referencia en contestación a la contestación anterior, a la pregunta anterior, que hay almas grupales. Las almas grupales están encarnadas en otros reinos de vida que no son el humano. Por ejemplo, en el mundo animal. En el mundo animal las almas son grupales, es decir, que una misma alma está desarrollando su experiencia en varias formas de vida, de una misma especie normalmente o incluso también a veces de distintas especies. Ahora bien, en el ser humano, en ti y en mí, Ana, el alma está individualizada. Y al estar individualizada, el alma no encarna en varias formas de vida. Tu alma individual, entre comillas, está encarnada en ti, mi alma individual está encarnada en mí. A lo que yo me refiero en muchas charlas es al hecho de que ese alma individual que está encarnada, la de cada ser humano, el alma individual de cada uno de nosotros, desde el plano de luz, que es desde donde se encarna, en ese plano, ese alma, su auténtica naturaleza, tiene una envergadura tan colosal y su vibración es tan fuerte que ella entera no puede encarnar en un ser humano. Tu alma y la mía no pueden encarnar en nosotros. Desbajustaría, sacaría de quicio a nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Nuestro receptáculo, nuestro yo físico, emocional y mental, no puede recoger la envergadura del alma. El alma individual, ¿qué es lo que hace? Que proyecta un rayo. Se proyecta como un rayo. El alma que está encarnada en mí, el alma que está encarnada en ti, está proyectada como un rayo. La mayor parte de ella está en el otro plano, no está aquí. Y aquí se proyecta como un rayo. A eso a lo que me refiero en determinadas charlas y encuentros. Y esto además resuelve una cuestión que me plantea mucha gente, porque hay personas que me dicen: Emilio, yo cuando fallezca sé que no voy a morir, que tengo un alma y que ese alma va a llegar al plano de luz, pero yo quiero encontrarme allí con el alma de quien aquí fue mi ser querido, mi padre, mi madre, mi pareja, mi hijo, mi hija. Pero ¿y si ya ha encarnado? ¿Y si ha vuelto a encarnar y cuando yo llegue allí ya no está? Pues bien, lo que acabo de compartir resuelve las dudas. El alma de esos seres queridos siempre está allí. Y en la hipótesis de que cuando tú llegues ya haya vuelto a encarnar, habrá vuelto a encarnar como un rayo, habrá vuelto a encarnar como una proyección, pero el alma en lo fundamental seguirá en el plano de luz, con lo que cuando desencarnamos nos volvemos a encontrar indefectiblemente con el alma individual de los seres que han sido queridos para nosotros y que han desencarnado antes que nosotros. Podemos continuar, John. Nos dice Alejandro Jara, desde Ecuador: ¿qué piensas del suicidio? Otra cuestión muy interesante. Agradezco muchísimo las preguntas que estáis haciendo porque ponen de manifiesto una enorme profundidad. Es un tema, el suicidio, que he estudiado mucho y que he reflexionado enormemente. Uno de los temas sobre los que más comparto
es sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Tengo escrito 2 libros al respecto, El tránsito y ¿Qué hay después de la muerte? Y me he planteado el tema del suicidio, sobre todo porque muchas fuentes que hablan de él hacen referencia a que el suicidio, o mejor dicho, el suicida, cuando desencarna, le espera una experiencia atroz. Cuando el suicida desencarna, nos dicen algunas fuentes, el suicida va a quedar atrapado en una especie de mundo de tensión, de penumbra, de dolor. Ese espacio que llamamos el tránsito, que separa la habitación de la vida en el plano físico de la habitación de la vida en el plano de luz, ese espacio intermedio que es el tránsito y que tenemos todo que atravesar, para el suicida se convierte en un auténtico martirio. Cuando esto lo he leído, cuando esto me ha llegado como fuente, lo he reflexionado y he estado buscando otras fuentes. Fuentes, yo diría que de más profunda conciencia, más añejas en cuanto a su acervo espiritual. Y poco a poco lo que he podido ir comprendiendo y comparto de corazón con vosotros y con vosotras, que esto no es así. Esto no es así. Ya está bien. Es decir, ya está bien de miedo, ya está bien de temores, ya está bien de cargas. Y no es justo que cuando una persona, un ser querido fallece, cuando fallece a través de un suicidio, además del dolor del suicidio, se le una también el temor ante el espantoso tránsito que a ese suicida, una vez desencarnado, le espera. Esto no es así. Mirad, la inmensa mayoría de los suicidios no tienen que ver con un estado de conciencia donde se tome la decisión. No es una decisión consciente, no es algo que nuestro ser, lo que realmente somos, tome de forma consciente, sino que es producto, lo explico así de coloquialmente, de un cortocircuito. Hay un cortocircuito. Una serie de circunstancias en la vida que provocan un cortocircuito emocional y mental, que provocan en definitiva un fallo técnico cuyo síntoma es el suicidio. Eso pasa en muchos aspectos, pero pongo un ejemplo, las enfermedades psíquicas. Hay personas que tienen enfermedades psíquicas que tienen una tendencia al suicidio debido a esa enfermedad psíquica. No es algo que ellos quieran o dejen de querer, es que esa enfermedad psíquica provoca esa tendencia. Es más, como muy bien saben muchos psicólogos y muchos psiquiatras, hay muchos medicamentos que se utilizan en enfermedades psíquicas, en enfermedades psiquiátricas, que tienen como efecto secundario el riesgo de la tendencia al suicidio. Y diréis, bueno, ¿y por qué el psiquiatra receta ese medicamento? Bueno, pues porque en su conocimiento entiende que el riesgo es muy pequeño en comparación con los beneficios que le puede aportar al paciente. Pero ese riesgo está ahí y en muchas personas ese riesgo se pone de manifiesto y finalmente se suicida. Y ese suicidio no tiene nada que ver con algo profundo, con algo que tenga que ver contigo. Es simplemente un síntoma de la enfermedad, es una implicación, es una repercusión de la medicación que estás tomando, que te han dado para atender esa enfermedad. En definitiva, lo que quiero compartir es que con relación al suicidio nos tenemos que quitar tantísimas cargas, tantísimas sensaciones y tantísimos mensajes de culpas que hay. Estamos en una creación y estamos en un universo y estamos en una manifestación que está llena de amor, que está llena de misericordia, que está llena de comprensión. Y mirad, lo importante, lo único importante cuando desencarnamos es el estado de conciencia de cada cual, el estado de conciencia. Que sea la muerte por una cosa, por otra. Lo importante es el estado de conciencia. Hay personas que no se suicidan, que mueren de otra forma y su estado de conciencia está lleno de inconsciencia, está lleno de aferramiento a lo físico, a lo material, le cuesta mucho trabajo hacer el tránsito. El quid de la cuestión no está en el qué produce el fallecimiento, sino en el momento en el que el fallecimiento se produce, cuál es nuestro estado de conciencia. Ahí está la clave, ahí es donde tenemos que poner la llaga y no fijarnos tanto en si es por accidente, si es por enfermedad, si es por suicidio, si es por esto o es por aquello. ¿Cuál es el estado de conciencia de la persona que hace el tránsito y desencarna? ¿Cuál es nuestro propio estado de conciencia en estos mismos momentos? Porque si acontece cualquier cosa y falleciéramos, ¿cuál es nuestro estado de conciencia en estos momentos? Porque desde ese estado de conciencia realizaremos el tránsito. Vamos a seguir, John. Vamos ya, una última pregunta, tenemos un minutito, rápidamente nos dice Fergabo desde Argentina. Muchas veces me pasa que al no saber hacer algo, de golpe hay una voz que aparece en mi cabeza que me dice cómo hacerlo. Y luego sale OK. ¿Ese soy yo conductor o es mi cabeza?
Ay, qué gran pregunta nos plantean desde Argentina. Un abrazo muy fuerte. Estaré por Buenos Aires también en octubre. Qué gran pregunta. Mirad, ahí solamente hay una respuesta posible. Lo demás sería falsear la respuesta. He hablado en la primera parte de mi intervención del discernimiento. El discernimiento. He dicho que el discernimiento llega al ser humano cuando vamos expandiendo la mente abstracta y Antakarana se va abriendo. He dicho que el discernimiento nos aporta confianza en la vida, nos aporta la conversión, la transformación de las creencias en experiencias y nos da discernimiento. Pues bien, el discernimiento es el único instrumento que está a nuestro alcance para distinguir la realidad de la fantasía de la realidad. El discernimiento es la clave. La experiencia que tú me comentas puede tener dos grandes causas, o la fantasía o que ahí se está manifestando tu verdadero ser, dando indicaciones o incluso acompañamientos que tenemos de seres de luz que nos acompañan, que están dando ahí consejos de cómo tienes que ir enderezando tu vida, aunque finalmente faltaría más, la decisión es tuya. ¿Cómo discernir si es algo producto de la fantasía o es algo veraz? Eso es cuestión de discernimiento. Esa seguridad no te la puedo dar yo, la tienes que tener tú mismo en tu avance en el discernimiento para discernir si es fantasía o es realidad. Por mi parte he terminado, John. Pues muchísimas gracias, Emilio, por toda la excelente conferencia, como siempre, como nos deleitas cada vez que apareces en pantalla. Daros también las gracias a todos. Hemos llegado al final de las preguntas. Como siempre digo, si os ha gustado la charla de Emilio, la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo justo, y haremos lo posible por traer más conferencias de este tipo. Antes de terminar, pues vamos a dar unos segundos también para que se despida Emilio de toda la gente. Muchas gracias, John. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por tu magnífica labor de coordinación. Muchas gracias a Mindalia y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras que desde tantos puntos pues habéis seguido este espacio y me habéis dado la oportunidad de compartir de corazón. Insisto, no para convencer a nadie de nada, sino para compartir experiencias que nos ayuden a todos a evolucionar en consciencia. Muchas gracias. Pues ahora sí vamos a dar por finalizado el espacio. Recordaros que os habéis visto en muchísimos países: Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Francia, España, Chile, México, Canadá, Ecuador o Paraguay. Así que antes de terminar, también recordaros que podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal en YouTube. Y como siempre os digo, al finalizar, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, a todos los que hacéis esto posible, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.